algunas razones para no creer en dioses. Mis razones en particular son que 1. No hay evidencia científica que compruebe la existencia de ningún dios. Ni Alá, ni Vishnu, ni Jesús. Y cuando digo evidencia científica, no me refiero a ciertos idiotas que construyen museos con dinosaurios y una arca fantástica, en el mismo contexto. Me refiero a ciencia genuina y disciplinada. 2. El Dios bíblico no es nada perfecto, o superior al pastor, o sacerdote católico que te lo pinta. Solo lean el Antiguo Testamento, y descubrirán a un Dios sanguinario, intolerante, severamente egocéntrico, homofóbico, racista, bélico, y otros adjetivos desagradables, que lo describen por sus mandamientos, y continuos llamados al exterminio de pueblos vecinos, y todo lo que no le agrade. 3. La fe cristiana, su Biblia, su jerarquía, y todas sus características, son producto de concilios que el Imperio Romano realizó, para definir en qué creer, y en qué no creer. Eligieron los libros de la Biblia por votación. Algunos creían que Jesús era ángel, otros no, y posteriormente, se quedaron con que Jesús era Dios. Otros juraban que el Papa era lo más cercano a Dios, luego aparecieron los que lo odiaban y finalmente, la figura papal se consagró, no sin antes pasar por espada a algunos gnósticos herejes. En algún momento, se implementaba el uso de imágenes para la adoración, luego no, y después de matarse y condenarse, mutuamente, se reinstituyó el culto con imágenes. Se derramó la sangre de quienes se opusieran a las decisiones del concilio. En fin, la fe cristiana tiene más bases políticas constantinopolitánicas que cristianas, y fue una herramienta muy irregular para evitar la división del Imperio Romano en decadencia. 4. En nombre de Cristo se han derramado océanos de sangre inocente, por el simple hecho de no creer. No me siento obligado a creer en una fe con el currículum más salvaje que existe en este mundo. El cristianismo ha hecho cosas tan asquerosas, que simplemente el islamista más radical no es más que un cachorrito herido en comparación al crimen de ser un papa, o ser un loco radical, como el sádico Juan Calvino. 5. La Iglesia como cuerpo de Cristo no está ni cerca de ser lo que su Mesías mitológico les pide. Las inquisiciones, los vínculos con los líderes y soldados nazis, o las famosas cruzadas, son un ejemplo de cómo hacer exactamente lo contrario a lo que se te predica, y por tanto, no la hace mejor que cualquier mafia, o pandilla criminal que usa la fuerza para imponer sus intereses. Se suele defender a la Iglesia por las obras en países pobres. Y lo digo desde ya, para que no digan que solo menciono atrocidades. Pero no puede solo decir que la Iglesia es imperfecta, e ignorar que Hitler agradece la discreción y el concordato del Papa Pío XII, en plena Segunda Guerra Mundial. Además, estoy muy seguro de que la gente crearía todo tipo de organismos humanitarios, sin necesidad de que sean religiosos. Si la Iglesia no existiese, igualmente existirían muchos organismos de ayuda. 6. Yo soy ateo, y nunca he necesitado de un Dios que me diga a lo que es bueno o malo, pues no me considero tan estúpido e insensible como para no saber que matar es algo terrible, o violar a una mujer es algo atroz e innecesario. ¿Vale la pena ser cristiano, y dar el diezmo o las ofrendas para que te digan cómo vivir? ¿No es mejor acaso hacer el bien por tu cuenta? Cantar, evangelizar, leer la Biblia, hacer pactos invisibles, ayunar, enojarse con el diablo, alegrarse por creer, ¿te hace espiritual? ¿O simplemente, tienes una cómoda rutina dominical? Estás enfermo, y quieres pasarle tu virus a los demás, para no sentirte indefenso ante los que no son como tú. Te ves a ti mismo como una oveja, rodeada de lobos a los que preferirías convertir en ovejas, para que no te hagan daño. Eso explicaría la urgencia con la que salen a las calles a conquistarlas para Dios. El cristianismo posmoderno es muy fácil de descifrar, y es gracioso que existan escuelas de teología que pretendan hacer verlos como cultos, eruditos, cerebros científicos, con vocación evangélica. Me gusta darle cierta comicidad a los evangélicos, por encima de los católicos. Los evangélicos, o protestantes, más bien, protestantos, me provocan más risa que los católicos. Son tan obvios y siempre fingen cierta complejidad a pesar de que su fe es tan clara como el agua, y sencilla, como una galleta salada. Este es un resumen bíblico protestante, para dummies. Primera etapa. Dios crea el mundo, y a los perfectos humanos que no pecan, hechos a su imagen y semejanza, y los pone junto a su enemigo mortal, Satanás, al cual también creó perfecto y hermoso, y luego lo desechó por errores de fábrica. Segunda etapa. Dios se caga en la raza humana por comer frutas, los desecha de su presencia con asco, ante un acto abominable y una dieta sana. Luego se arrepiente, y los deja reproducirse.
Luego arroja un diluvio, salva a un puñado de sus fans, y reinicia de nuevo su malogrado proyecto. Y encima de eso, años después, mata a su propio hijo, que en realidad es él mismo, pero a la vez no es él mismo. Resucitará al igual que muchos otros dioses, antes y después de él, y ascenderá al cielo, sin dejar rastro que compruebe su existencia, para confundir a los que no lo aman. Un genio. Tercera etapa. Al final, Dios salvará a un puñado de humanos asquerosos, y procederá a destruir a la mayoría de sus clones defectuosos, sin distinguir las acciones de nadie, simplemente tomará en cuenta que crean en él, y en el retorcido suicidio de su hijo, el cual es él mismo, disfrazado de humano. La historia más estúpida y poco creativa, que tiene a millones de personas a la expectativa de este guión barato. Por eso me dan risa, tanto las ovejas como sus pastores, y sus teólogos cultos y complejos, tratando de crearle veracidad a esta pobre historia. El protestantismo está muy por debajo de otras religiones, y ni siquiera podría compararlo con el budismo, el cual es siglos más antiguo y rico en historia, moral, tradición y un currículum más acorde a su predicación. Aclaro. No soy budista, pero los respeto más que a todos los cristianos del mundo. Un plagio, demasiado obvio. Jesús y Buda fueron tentados por seres antagónicos, en situaciones parecidas y, posteriormente, ambos se rodearon de discípulos a los cuales se les confió enseñanzas y una metafísica bastante peculiar. Llámalo nirvana o ascensión, ambos se transforman en algo superior, pero Buda dejó mucha más evidencia que el pobre mito cristiano. El budismo no es teísta, pero es más espiritual que el cristianismo, y por mucho. No son perfectos, por así decirlo, pero tampoco son cristianos, y eso es algo positivo a destacar. En mi país los pastorcillos no se conforman con hacer dinero de masas ignorantes, también hacen propaganda, no solo opinan, forman partidos políticos, y se postulan, aprovechándose de su posición ante sus brutos seguidores. Por suerte, no ganan, y así debe ser, siempre. Zapatero a tus zapatos. Un pastor o un sacerdote no es más que un parásito social y se encarga de hacerle creer a sus feligreses que son necesarios para mejorar al país, diciéndoles que si asisten a la iglesia o a sus eventos multitudinarios para orar o rezar, entonces los problemas cesarán. Simplemente estúpido. Claro, no sin antes pedirte una donación, ya sabes. Lo que el Señor ponga en tu corazón. Son un vicio de la sociedad, aceptados por voluntad de la mayoría. Toda una tragedia bizarra. Detesto que los cristianos hablen de Dios con tanto convencimiento. En todo caso, murió por su propia culpa y hasta tenía una curiosa inscripción sobre su cabeza. A mí me faltan motivos para creer, como tantas veces se ha afirmado, que Jesús murió por los pecados de los demás. Adivinen qué, mis queridos creyentes con amigos imaginarios. La salvación del mundo depende más de una cuestión de nutrición que de una simple curiosidad teológica. Siendo así, yo prefiero afirmar que de Dios no se puede hablar bien, y si se nos demostrase que ese Dios de los creyentes existe, habría entonces que hacerlo desaparecer, por el bien de la humanidad, pues no ha servido de nada, e incluso habría sido nocivo para el mundo. Pero claro, ya sabemos que no habrá tales pruebas de existencia y seguiremos con esta graciosa cuestión de la fe en lo invisible y medieval. Me despido, y les dejo este reto simple, maldita sea. Busquen a alguien que haya perdido las piernas, los brazos, o mejor aún, un dedo, y oren hasta que le crezca de nuevo, pues se presume que Dios resucita muertos, pero nunca hemos presenciado sanidad alguna, o que un manco recupere su mano. En todo caso, un dedo es juego de niños para un Dios que hizo un diluvio. Después de todo, la ciencia ya puede regenerar dedos cortados, con vesículas de cerdo, desde 2008. Hablo en serio, chiquillos, la ciencia hace milagros. No, simplemente es mejor que tener fe y produce cosas revolucionarias todos los malditos días, contrario a calentar la silla el domingo. Lean la Biblia, necesitamos más ateos. Y recuerden que la única iglesia que ilumina es la que arde. Foco Zendai, en Be Happy, Motherfuckers.